Fábula El ratón y el toro. Un toro fue mordido por un ratón, y enfadado por la herida, intentó capturarlo, pero el ratón alcanzó su seguridad en su agujero aunque el toro cavó en las paredes con sus cuernos. Se cansó antes de que pudiera alcanzar al ratón, y poniéndose de cuclillas, se quedó durmiendo fuera del agujero. El ratón se asomó, se arrastró furtivamente hacia su flanco, y mordiéndolo otra vez, se retiró de nuevo a su agujero. El toro se levantó, y no sabiendo qué hacer, quedó tristemente perplejo. Entonces el ratón dijo: los grandes no siempre prevalecen. Hay momentos cuando los pequeños y humildes son los más fuertes para hacer sus actuaciones. Moraleja: nunca desprecies el valor de los pequeños. Comentario: Fábula El ratón y el toro. Viendo el día 22 de diciembre 2021 el programa Todo es Verdad, presentado por entre otros Risto Mejide, hablaron entre otras cosas de la saturación de la atención primaria en sanidad y de 17 comunidades autónomas solo en 3 atendieron las llamadas de teléfono. A continuación estuvieron hablando con médicos de Madrid, poniendo de relieve el problema de falta de médicos y otros profesionales sanitarios no solo en la comunidad, sino también eso pasa en todas, y por tanto en toda España, al igual que los médicos. Están los centros educativos de primaria y secundaria y formación profesional. Miren que yo no soy de ningún partido ni de ningún sindicato, pero creo que el problema se podría solucionar en gran parte de la siguiente manera: cambiando la Constitución española de forma que solo tengamos un gobierno central, independiente del color político que tenga, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, reduciendo también representantes en el Parlamento Europeo. De esta forma nos podríamos ahorrar muchos millones de euros en sueldos públicos, en coche oficiales, despachos, luces de despachos, enchufados varios, caprichos, excentricidades varias, gastos de viajes, etc. de políticos y enchufados. Se estima que podríamos bajar los impuestos entre un 70% y 80%. Menos esos impuestos que se bajasen, podríamos conseguir políticas de Estado para la contratación de la mujer, para mayores de 45 y a los jóvenes en un empleo. Porque durante estos 40 años de democracia, en lugar de hacer políticas sociales en donde a la mujer no se le despidiera del empleo porque se quedara embarazada, no han creado ayudas, las cuales se pudieran pedir hoy como máximo en 2 o 3 semanas estuviesen para poder utilizar, así como cuando se incorpore después de la baja suelen pedir media jornada para evitar su despido. Por lo que para evitar tener 2 sueldos no la despidan, pues la pequeña mediana empresa no suele tener medios económicos para mantener una baja y poder contratar a una persona que sustituya. O mujeres que por diversos motivos querían tener el hijo pero su economía no se lo permitía, eso sí, permitiendo que las clínicas que practicaban los abortos, falta de previsión económica y social, psicólogos, trabajadores y educadores sociales y maestros de educación especial, sin olvidar un maltrato psicológico encubierto hacia la mujer de la sociedad, y de las administraciones públicas, de las políticas de todos los partidos que han gobernado, incluidos los sindicatos, provocando que la siguiente vez que deseara tener un hijo al final no lo tuviera. Como efecto de eso resulta que en solo unas generaciones, y estoy hablando de la de mis padres, tengo 42 años, cuando ellos trabajaron había entre 6 y 8 trabajadores por jubilado o pensionista con un mínimo de hijos de 2. Y hoy por hoy solo haya un trabajador por cada pensionista y un máximo de hijos de 2, poniendo en riesgo potencial el mantenimiento de pensiones y de todos los servicios públicos que no son gratis. A ver si al final hay que hacer un copago para mantenerlos y para servicios farmacéuticos y poder pagar los sueldos de trabajadores ras. Encima de todo están dejando los del sindicato y de partidos, me da igual el color, están permitiendo que los jóvenes se nos vayan a otros países. Y eso que son más bien poco, porque es que no encuentran un trabajo estable y suficientemente remunerado como para poderse comprar o alquilar una casa y hacer frente a los gastos que esa casa tuviese, teniendo que ser utilizado solo entre el 10% y el 15% del sueldo para mantener la casa y el resto del sueldo para comida, calzado, ropa, libros y gastos varios. Para esto tienen que ajustar el precio del suelo de la vivienda empezando desde 350 euros entre 2 personas y si es una sola persona desde 150, debido a que los parados cobran 420 euros. ¿Cuántos si se hiciese eso saldrían de la calle? Vagabundos. Y tantos bloques de pisos de los que se venden los pisos, ¿qué ocurre? Que tienen más metros que un piso de protección oficial, y que la subida continua de impuestos pensando que así se arreglaban los problemas, cuando es todo lo contrario, lo agravan más, que no podemos mantenerlos de a pie, porque en su mayoría son pequeñas y medianas empresas, como consecuencia despidos, desahucios, personas yendo a ONGs a pedir todo tipo de ayudas haciendo que no se puedan plantear tener hijos.
Además del presunto abuso de poder continuado por parte de los políticos de partidos y sindicatos, pues teniendo 8 años de cotización por haber tenido un cargo político, tener una pensión máxima, como si hubiera cotizado 40 años en lugar de incorporarse a su empleo, y si no lo tenía al paro, rompiendo el principio de igualdad social, artículo 14 de la Constitución Española y Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. Artículo 21. No discriminación. 1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características geográficas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad o orientación sexual. De este artículo que habla de la discriminación por razón del origen social estamos incluidos todos los españoles, no solo porque quienes ya han cotizado 35 años o más no se pueden jubilar si no están en edad de hacerlo, más arriba lo explico. Artículo 23. Igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. De este artículo resalto la palabra retribución, provocando que quienes de verdad hayan cotizado esos 40 años no teniendo la edad de jubilación no les permitan jubilarse porque les penalizan y les quitan un porcentaje bastante abultado de la pensión. Todo esto ha provocado que ahora y desde mucho tiempo atrás no haya dinero para lo necesario, como es la contratación de maestros, profesores, médicos, policías de cualquier cuerpo y funcionarios, personal laboral en general. Más, como ya he dicho, que los jóvenes se vayan a otros países a trabajar y los pocos jóvenes que quedan aquí se les pone muchísimas trabas para que empiecen a trabajar, y los que ya tienen cierta edad le dicen que son viejos para trabajar. Sin olvidar que a cosa hecha se están haciendo políticas para despoblar los pueblos de mano de obra, principalmente de personas del campo, que son los que nos dan de comer porque siembran, porque producen leche, vacas, ovejas, cabras. Al igual que se maltrata y a los agricultores y ganaderos se hace con los pescadores, que ganan una porquería cuando son los que deberían ganar más de la cadena, y de forma que tuviera más mano de obra los pueblos no se despoblarán, encima aumentando con el efecto llamada a la inmigración ilegal, que no solo ya da mucha parte de ellos y fallecen en todos los desiertos que tienen que atravesar antes de llegar a Marruecos, sino también de los que llegan allí, y muchos de ellos quedan en el mar, y de los que llegan encima de todo eso le damos ayudas de todo tipo, empezando por las económicas, la sanitaria y educativa, sin haber cotizado ni en su país ni en el nuestro. Y un país puede ser solidario y si no tiene problemas económicos para mantener a sus propios ciudadanos, sin pensar que no todos pero sí algunos podrían ser terroristas islámicos. Debe ser que no hemos tenido bastante con los terroristas de ETA cristianos, o al menos de base cristiana, entre otras muchas cosas, porque se han creado guerras como la de Irak y Afganistán y otros lugares semejantes por intereses de Estados Unidos, porque en aquellos territorios había petróleo y piedras preciosas, entre otras cosas de alto valor económico, sin pensar en las consecuencias, los problemas que eso conlleva culturales para las personas, primero que huyen de la guerra, segundo problemas al país que llegan, económicos porque se les da ayuda económica sin haber cotizado ni en su país ni en el nuestro, cuando en la gran mayoría de ocasiones tenemos personas españolas que no se les conceden estando en la misma situación de necesidad, y eso llamamos solidaridad falsa. Tercero, creando un problema religioso, porque en Occidente somos mayoría cristianos y esas partes del mundo son musulmanes en su mayoría, pues nuestra cultura y la suya toma las decisiones políticas de diferente manera, así como las leyes de igualdad de la mujer con respecto al hombre, las leyes que protegen a las mujeres del maltrato, estas no existen en sus países, la forma de vestir de la mujer, entre otras. Estaría bien que cuando Estados Unidos nos dijera de participar, de tirarnos por el precipicio, en una guerra se le preguntara: ¿hay petróleo, piedras preciosas, gas, entre otros? España se llevaría algo de eso en caso de conseguirlo, o solo militares muertos, porque eso es participar en un presunto genocidio en nombre de lo que se supone defensa de España y Europa, sus fronteras, además de intentar imponerles una forma de vida occidental que no entienden, sin pensar que la religión musulmana va 2 siglos por detrás de los cristianos. Ellos todavía están en la Guerra Santa que encima alimentamos. Ojo que el problema entre Marruecos y Argelia, otro foco de inmigración que huye de la guerra, y estos están a un paso de España.
que ahora por la pandemia están cerradas las fronteras con Marruecos y resto de África, pero cuando se abran veremos lo que pasa, contando que pienso que esto de la pandemia es una guerra biológica entre China y Estados Unidos por la hegemonía mundial, económica y comercial, en la que nos han metido en ella a todos los ciudadanos del mundo sin comérnoslos ni bebérnoslo, que los que estamos muriendo es la población porque los poderosos si pillan el virus tienen acceso a poder comprar unos medicamentos para que se lo apliquen los médicos, que el resto no tenemos. Por cierto, estamos en la sexta ola, digo yo que la responsabilidad de evitar que nos contagiemos en primera instancia es el presidente del gobierno de España, en segunda instancia de la ministra de Sanidad, quien es abogada, y como ustedes comprenderán de medicina y de infecciones entiende mucho. Dicho esto, si está detectada la variante Omicron y otras está desde finales octubre y la mucho antes. Como no se han repartido desde las farmacias tanto test de antígenos como PCR, a poder ser gratis, para prevenir contagios aunque tuviésemos que ir a sitios habilitados para ello y otras medidas, cerrar fronteras desde octubre, para evitar en lo posible anulaciones de cenas, comidas de empresas debido a que el 50% a 70% de los ingresos de la hostelería, se estima por dichas anulaciones han perdido entre 6.000 euros y 10.000 euros. Eso sí, tienen que seguir pagando alquileres, impuestos varios, pagar a empleados y otros pequeños y medianos comercios de todo el año, veremos cuánto pierden por la dejación de funciones, pero como siempre se llega tarde. A ver, no me gusta la forma de gobierno de China, comunista, pero ellos sí en una sola ciudad, contando que es igual de grande como Barcelona y Madrid juntos y superpoblado hasta último pueblo, confinan solo con 100 contagios. Si se hubiesen tomando medidas desde octubre restrictivas solo para salvar la Navidad,